llevan la clínica de arritmias. Buenas tardes. Continuando con la sesión, la última parte de las presentaciones va a ser la mía y yo les voy a platicar un poco acerca de la medicina de precisión en oncología, ¿no? La presentación la he dividido en dos partes. En la primera daré algunos ejemplos de utilidad en la oncología y luego les platicaré acerca de una iniciativa específica de algo que estamos haciendo que tiene ya aplicación y que creo que sería de interés para ustedes, ¿no? La oncología probablemente sea el área o el campo médico en la cual existen más avances en la medicina de precisión y en la medicina genómica en general. La razón de esto, bueno, razón histórica, el presupuesto que se le ha dedicado al cáncer y el hecho de que el cáncer pues, es la enfermedad genómica prototípica, ¿no? Para entender puede hacer unidad de la medicina de oncología dos términos, o hay que separar dos términos. El primero es el genoma que se analiza, ya puede ser, el genoma germinal, el tejido normal, las células con las que nacemos, y a pesar de ser un nombre un poquito complicado, no debería ser, y según se puede analizar el somático, que consideramos en oncología genómica o en la oncogenómica, es el tumoral, ¿no? Entonces podemos hacer estudios, a diferencia de las presentaciones de los doctores previos, podemos hacer análisis tanto en el tejido normal como en el tejido somático y ambos nos van a dar información diferente, ¿no? El análisis del tejido germinal, sangre periférica, saliva, etcétera, actualmente tiene utilidad ya específica en la prevención primaria, a veces en la prevención secundaria de los tumores, y también tiene una más reciente utilidad en la predicción de la respuesta a la terapia. Tenemos mucho más información o información más importante en el caso del genoma somático, en el genoma tumoral. Nos sirve no nada más para la cuestión de predicción, sino también para la cuestión de diagnóstico temprano, diagnóstico normal, clasificación de los tumores, la predicción, como ya había mencionado, y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ya hablando un poquito de los ejemplos, tanto el DNA germinal como el somático, les comentaba, sirven para la prevención primaria y para la predicción, ¿no? Un concepto que ha cambiado recientemente es que estamos viendo cada vez más que muchos pacientes con cáncer tienen una predisposición al cáncer importante, es decir, muchos de ellos se consideran ya con síndromes de predisposición hereditaria que no están cumpliendo los criterios clínicos que ya se conocen para esto, ¿no? Ahora sabemos que si en general en los tumores, tanto sólidos como líquidos, entre el 5 y el 10% tienen un claro componente hereditario germinal de alto riesgo. Sin embargo, otro porcentaje que está por definirse, que puede ser entre el 5 y el 10%, tienen un componente adicional de genómico de riesgo que no tiene alta penetrancia y por lo tanto no se considera un síndrome hereditario, ¿no? Este porcentaje adicional tiene una combinación de alteraciones genómicas que en su conjunto aumentan la susceptibilidad para el cáncer, ¿no? Y algo más importante, bueno, que es que si podemos determinar estas mutaciones germinales, podemos, en algunos casos, pues, podemos predecir la respuesta a terapia, entonces tenemos un importante componente de predicción, ¿no? El caso más clásico es el caso de los tumores mutantes de BRCA, de BRCA, que comenzó en el cáncer de mama, pacientes que tienen la mutación de este gen de manera germinal, de nacimiento, responden bien para los inhibidores de PARP, o la PARIB, entre otros, pero ya se ha visto que otros tumores de ovario y otros tumores no ginecológicos que tienen ese tipo de alteraciones en BRCA o en genes que tienen que ver con la reparación del ADN, tienen mayor sensibilidad a las terapias para inhibidores de PARP, ¿no? En donde tenemos más avance, pues, obviamente es en el tumor somático, en el DNA somático, en donde podemos utilizar la información derivada del ADN para diagnosticar el tumor de manera inicial, para clasificarlo de una manera más adecuada, para hacer predicciones, como les comentaba, de BRCA y la vía de reparación, o incluso para tener mejores pronósticos, ¿no? Algunos ejemplos de marcadores diagnósticos que ya se están probando en estudios de fase 2, fase 3, son las alteraciones, por ejemplo, en el cáncer colorectal, en KRAS, P53, APC y metilaciones específicas en genes, que dependiendo de la combinación y de la técnica utilizada puede tener
hasta el 92% y una muy alta especificidad. Lo mismo sucede con el cáncer de vejiga, en el cual se puede utilizar las alteraciones genómicas en un par de genes y metilación nuevamente para tener pruebas de alta sensibilidad y especificidad. Esto nos permite tener acercamientos diagnósticos tempranos que pueden de alguna manera mejorar el pronóstico de los pacientes. Un campo que es particularmente importante en los tumores pediátricos es la clasificación, ¿no? Ya hemos pasado de una clasificación basada en órganos a tenerla a una clasificación mucho más heterogénea, mucho más amplia y lo más importante, mucho más basada en la biología real del tumor, que esto es de vital importancia para terapias adecuadas, ¿no? Entonces, ya no clasificamos únicamente por aspectos patológicos o por funciones histopatológicas, sino podemos utilizar, y de hecho ya es para muchas de las asociaciones de patología, es condición sine qua non, que se debe de analizar alteraciones genómicas en muchos de estos tumores para poder clasificarlos de manera adecuada, porque estas clasificaciones permiten establecer el pronóstico y permiten guiar la terapia que requiere cada uno de estos pacientes. Caso claro, meduloblastoma, en niños que se puede definir en grupos específicos con cascadas de activación muy particulares que responden a ciertas terapias o no responden a estas terapias, ¿no? Para el pronóstico y predicción, ya probablemente la medicina de predicción ha avanzado bastante en esto. En cáncer de mama tenemos los ejemplos claros de los multipaneles genómicos, MammaPrint, Oncotype, PAM50, ProSigna, Endopredit, que hay muchos. Los más utilizados probablemente sean Oncotype y MammaPrint. Y esto nos permite tener una precisión en el pronóstico que van a tener las o los pacientes, una especie de clasificación predictiva para a qué pacientes les va a ir mejor, a cuáles les va a ir peor, y esto nos auxilia o auxilia a los oncólogos a decidir si los pacientes van a requerir ciclos extras de quimioterapia o no los van a requerir, lo cual impacta de manera importante en la morbilidad en estas pacientes, ¿no? Y tenemos, bueno, digamos, la parte más importante o en la cual estamos escuchando todos los días avances, que es en la terapia, ¿no? La medicina genómica, en la medicina de precisión, se utiliza para detectar las mutaciones accionables en el cáncer. Cada año aumenta el número de fármacos dirigidos específicos para genes alterados en distintos tumores. Es más, ahora ha surgido la idea de que más que un diagnóstico específico de un tumor en ciertos lugares, puede ser de más utilidad tener el diagnóstico genómico, el gen que está alterado, porque podemos tener una terapia dirigida específicamente a ese gen y utilizarlo en nuestros pacientes, ¿no? El ejemplo más claro ya es el cáncer de pulmón, cuya terapia dirigida está guiada específicamente por las mutaciones que se encuentran en los pacientes, y también la ausencia o presencia de mutaciones secundarias que nos permite decidir que aunque tenga la mutación primaria puede o no responder a la terapia dirigida, ¿no? Cada día están aumentando las indicaciones, como comentar un poquito más adelante, las indicaciones para hacer genómicas acompañantes, accesorias a la intención de la terapia y que son requeridas para poder hacer esto. Tratar a los pacientes de manera ciega sin tener esta información lleva a un aumento importante en la morbilidad y sobre todo en el costo, ¿no? Que es vital evitar en nuestro país, ¿no? Esto nos ha llevado a una consideración que no existía antes. Estábamos hablando en muchas ocasiones, o en algunas de las presentaciones, que tenemos genes específicos que hay que detectar, que hay que diagnosticar, ¿no? Nos hemos dado cuenta cada vez más de que no basta o es ideal no tener el diagnóstico de un solo gen o la secuencia de un solo gen, sino que mientras más información tengamos podemos guiar de manera más precisa el tratamiento de los pacientes y tener un pronóstico mucho más adecuado, ¿no? Entonces, tenemos aquí un conundro que es aumentamos la información respecto al número de genes secuenciados. O sea, comenzamos con mutaciones específicas de un gen, podemos hacer el gen completo, no la mutación específica, podemos hacer paneles de genes, podemos hacer el exoma, es decir, todos los genes codificantes, y finalmente podemos tener el genoma completo. Esto es muy interesante porque
conforme vamos aumentando el número de genes o el número de análisis o la prueba que realizamos, aumentamos la cantidad de información que puede ser muy útil y puede determinar muchas otras conductas terapéuticas. Sin embargo, aumentamos el costo total de la prueba, ¿no? Entonces es un balance entre costo-beneficio. Y por otro lado, si lo tomamos en costo por gen, si vamos por únicamente a buscar una sola mutación, pues el costo es mucho mayor que si hacemos el genoma. Me refiero al costo por gen, ¿no? Entonces, en estos momentos, es un balance entre arte y ciencia para intentar encontrar la mejor manera de apoyar a los pacientes con un costo adecuado y que sea sustentable, ¿no? Ese es el punto. En cuanto a nuestro país, bueno, hemos tenido la fortuna de poder participar en los consorcios grandes internacionales para la secuenciación del genoma. En México participamos con cáncer uterino, cáncer de mama, algunos otros tumores. Y también continuamos participando en proyectos ya más localizados específicamente en nuestros pacientes que son diferentes como ya se ha mencionado, no nada más en otras enfermedades, sino también en cáncer, son diferentes a las comunidades o a los pacientes en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Continúan las iniciativas en cáncer de pulmón, pediátricos, páncreas, etcétera, en nuestro instituto y en otros lugares también, otras instituciones, ¿no? Entonces, esto ha llevado a ya tener un cierto expertise, una cierta cantidad de datos, unas bases de datos de pacientes mexicanos que son de mucha utilidad para pensar ya en pasar al siguiente nivel, ¿no? Es decir, ya intentar aplicar estos conocimientos, estos datos, como hemos visto en las presentaciones anteriores, allá directamente a los pacientes, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que entender también que tenemos limitantes, ¿no? No hemos hecho un estudio para determinar cuáles podrían ser las limitantes específicas, pero las limitantes percibidas por nuestro grupo y muchos otros grupos a los que nos hemos acercado, es que la principal obviamente es el costo. Tenemos la dificultad del análisis y la interpretación de los datos, tenemos el problema en lo que ya había comentado, el ajuste por etnicidad, somos diferentes a las poblaciones que han sido estudiadas previamente. El acceso a las pruebas, y no digamos a la medicina genómica o la medicina de precisión, el acceso a las pruebas en general es muy desigual entre instituciones de alto nivel o de tercer nivel e instituciones en provincia que son en el resto de la República que tienen menor acceso a infraestructura, ¿no? Y obviamente otro de los limitantes pues es conseguir apoyo institucional y hay que demostrar que realmente estas aproximaciones tienen un valor en la salud pública, ¿no? Es por ello que creamos la Iniciativa Mexicana para la Oncogenómica Pediátrica, que es una iniciativa que es liderada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Universidad de California en San Francisco, con el doctor Alfonso Cordero. Y ya tenemos un grupo de investigadores y de oncólogos y de personal asociado, interesado o ya involucrado en el proyecto, en esta iniciativa. Hemos conseguido hasta el momento 7 instituciones que están interesadas, algunas más nos han demostrado su interés, y la idea es intentar aplicar estos conocimientos de lo que hemos analizado, de los genomas que hemos analizado ya de manera real en la clínica, ¿no? Y la necesidad de estas herramientas genómicas es probablemente más importante en los pacientes pediátricos que en los pacientes adultos, porque ese 5 o 10% que les comentaba de predisposición genética importante con esta penetrancia es mayor en los pacientes pediátricos, puede llegar al 15 o el 20%, ¿no? Entonces, el 15% o 20% de los pacientes pediátricos tienen alteraciones genómicas germinales que es indispensable determinar, ¿no? O es importante determinar por cuestiones de consejo genético. Y aunado a esto, el 70% de los pacientes pediátricos tienen alteraciones potencialmente accidentales, ¿no? Hablamos de alteraciones que pueden tener implicaciones de terapia o implicaciones farmacológicas, etcétera. Es la gran mayoría, ¿no? Y muchos de los pacientes, o la mayoría de los pacientes pediátricos, dada la asociación que tienen con la diferenciación de los órganos blancos, requieren una clasificación genómica o una clasificación multiómica o una clasificación molecular que va a dictar el pronóstico y va a dictar el tratamiento, ¿no?
Y bueno, esta iniciativa se lanzó para mejorar el diagnóstico e intentar incluso darle diagnóstico a aquellos pacientes que desafortunadamente en nuestro país todavía no tienen diagnóstico porque no tienen acceso a pitómetros de flujo, etcétera, ¿no? Mejorar la clasificación y dar este apoyo a los oncólogos pediátricos en práctica para que puedan tomar mejores decisiones clínicas. Esto nos llevaría a la posibilidad de que ya es estándar de oro en otros lugares, ya poder usar los árboles de diagnósticos y de tratamiento que están aprobados por las asociaciones más importantes de oncología pediátrica y crear los propios árboles ajustados a la realidad de México, ¿no? También es importante considerar que podamos dar información pronóstica y tener predicción farmacológica, ¿no? Entonces, iniciamos con la idea es crear un laboratorio de diagnóstico genómico que dé servicio a nivel nacional, establecer un tumor board o un grupo de expertos de diferentes áreas multidisciplinarios que puedan analizar los datos genómicos, porque sí necesitamos a este limitante de la experiencia que se requiere para poder analizar estos resultados y, bueno, apoyar con la producción de guías clínicas y coordinar esfuerzos genómicas en esta área, ¿no? Tenemos 3 partes iniciales del proyecto, que es la creación y la validación de la prueba, la validación de las muestras y la validación del campo. Vamos a analizar 198 genes asociados a cáncer pediátricos. Entonces, si se fijan en la escala que les mostré, no estamos en los mayores costos de genoma completo o de exoma, sino es un panel no tan grande, pero son genes específicamente consultados con las instituciones oncológicas pediátricas del país, con las que hemos tenido contacto, que nos han ayudado y apoyado para saber cuáles serían los genes más importantes que brindarían mayor oportunidad o mayor accionabilidad o mayor impacto clínico, ¿no? La primera prueba que hicimos creamos un panel basado en un panel preexistente y agregamos todos los genes pediátricos de interés. Hemos hecho muchas pruebas, pues, elaboramos el pipeline, el flujo de cómo se va a llevar la prueba, el análisis informático, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro panel, afortunadamente, tiene 100% de sensibilidad para mutaciones o alteraciones, fusiones, translocaciones, amplificaciones, etcétera, siempre y cuando tengamos un 10% de mínimo de células tumorales en la muestra, lo cual nos habla de la excelencia de este panel. Es un panel muy bueno. Al hacer nuestra primera validación de muestras, utilizamos nuestras 9 muestras, que serían nuestro estándar de oro, más otros estándares de oro ya publicados de bancos de DNA en Estados Unidos, y ya secuenciados, y validamos estas 9 muestras y encontramos ya directamente en muestras de pacientes con diversos diagnósticos, tenemos un control de calidad muy bueno, todas las pruebas pasaron, el panel está funcionando muy bien, ya aplicado a muestras de pacientes. Y es más, incluso logramos encontrar 3 genes mutados que les muestro que están únicamente en tumores pediátricos y no hallados en tumores de adultos, ¿no? Esto nos habla de que la prueba funciona, tiene alta sensibilidad, tiene alta especificidad, es reproducible y es capaz de hallar mutaciones que no encontramos en los adultos, ¿no? En este momento nos encontramos realizando el estudio o iniciando el estudio piloto, y aquí ya, aunque ya tenemos la técnica y ya tenemos las primeras muestras, lo que queremos evaluar, consideramos es lo más importante, es la evaluación del impacto que pudiera tener esta prueba para saber, obviamente, qué impacto tiene sobre la mortalidad de estos pacientes. Y lo que nos va a costar más trabajo, es el reto más importante, es la sustentabilidad a largo plazo, específicamente hablando de los costos, ¿no? Ya como conclusión de todas estas pláticas, bueno, el futuro de la medicina de precisión está comenzando. La idea es que eventualmente llegaremos al genoma completo individual, lo cual va a ser algo bastante complicado. Y tener el genoma completo individual nos ayudará muchísimo a irlo de alguna manera modificando los datos que tenemos, agregando datos, etcétera, y nos permitirá tener mejores herramientas de prevención primaria, que es algo que todos buscamos, ¿no? Ya que la enfermedad se ha presentado, bueno, podemos tener mucha información que nos permite reducir los riesgos de la terapia, tener terapia dirigida o inmunoterapia que requiere diagnóstico genómico, saber el pronóstico, poder realizar seguimiento mediante biopsias líquidas o biopsias
de nueva creación, y podemos tener, ya nos mostraba la doctora Villarreal, algunas cuestiones que se pueden realizar, como son los modelos específicos y terapias individualizadas, terapia génica, terapia ex vivo, CAR-T, autopsia y obviamente la edición genética. Y todo esto es el futuro de lo que es la medicina de precisión. Hasta dónde llegaremos todavía no lo sabemos, pero creemos que es un buen momento para que en nuestro país comencemos a tener cierto rumbo, siempre con los pies en la tierra y considerando las condiciones socioeconómicas de México. Esto es todo lo que les quiero presentar y les agradezco su tiempo. Bueno, finalmente pasaremos a la discusión de la sesión, y la discusión está basada en lo que queremos probablemente todos los investigadores en el área, es saber cómo podemos llevar estos resultados que tenemos, estos importantes hallazgos, ya aplicarlos directamente en nuestros pacientes, ¿no? No necesito recordarles que la mayor parte de las pruebas que tenemos están en sus primeros estadios. Sin embargo, ya tenemos algunos resultados, por lo menos les puedo mostrar en farmacogenómica, en el cual el 30% de los fármacos que son aprobados anualmente por la FDA ya requieren o ya presentan una prueba genómica acompañante. Y pueden ver en la gráfica de la izquierda que muchas de estas son requeridas, más o menos una tercera parte, un poquito más de una tercera parte, son pruebas que son requeridas específicamente, y no todas son de cáncer. Algunas de ellas, una tercera parte, pues son informativas, ¿no? Y el área no cubre específicamente el cáncer, como fue al principio, como fue hace 5 años. Cada vez más vemos pruebas acompañantes farmacogenómicas para otras áreas que no son las oncológicas, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué vamos a hacer en nuestro país? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tan precisos queremos ser? ¿O qué tanto rendimiento de la información genómica estamos deseosos, ¿no?, de implementar, ¿no? Tenemos lo que les comentaba, la variación de una prueba genética individual de menor costo inicial, pero mayor costo al final si se requieren más genes o más determinaciones. O tenemos de plano el genoma completo, en el cual el costo inicial es mayor, pero la información ahí está y la podemos utilizar no nada más para un grupo de enfermedades, sino para todas las enfermedades que estamos tratando, ¿no? Entonces comenzaremos la discusión